Hola chicos, muy buen día, muy buenas tardes. El día de hoy haré un ejercicio de banco de tuberías. Trataré de hacerlo lento, pausado y voy explicándolo junto con la teoría para que no quede ninguna duda. Y también voy a hablar de ciertas consideraciones que hay que hacerse dependiendo de cómo sea el ejercicio. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible, ¿ok? Listo, ya comparto. Ok, bueno, aquí está el libro y aquí tenemos la pizarra. El ejercicio que quiero hacer es el 7.87. Pero este de aquí, si se dan cuenta, nos manda a repetir un problema, que es el 786, y nos pide que lo resolvemos para la disposición en forma escalonada, porque el 786 originalmente te pide hacerlo en forma, bueno, en la dirección longitudinal, como si estuvieran alineados, ¿ya? Así como se puede ver aquí abajo, con forma de cuadrado. Sin embargo, nosotros aquí vamos a hacer la forma escalonada, ¿ya? Porque me parece un poquito más interesante. Igual, al final, prácticamente se resuelven de forma muy parecida, pero al final vamos a ver cuáles son las diferencias y vamos a preguntarnos también en qué radica, cuáles son las consideraciones que hay que hacerse dependiendo de esta geometría, ¿no? Y bueno, ya comenzaríamos leyéndolo. Inicialmente, se va a enfriar aire en la sección del evaporador de un refrigerador al pasarlo sobre un banco de tubos de 0,8 centímetros de diámetro exterior y 0,8 metros de largo en el interior, de los cuales se evapora el refrigerante a -20 grados Celsius. Es decir, el refrigerante pasa a través de los tubos y se está evaporando dentro del mismo, ¿ya? A esa temperatura, ¿ya? Así que la superficie del tubo se va a mantener a esa temperatura, porque está cambiando de estado dentro del refrigerante. Se nos dice que el aire se aproxima al banco en una dirección perpendicular a 0 Celsius y una atmósfera, con una velocidad media de 5 metros por segundo. Es decir, la velocidad a la que se van aproximando es de 5 metros por segundo, ¿ya? Los tubos se encuentran dispuestos en forma alineada, con pasos longitudinal y transversal de 1,5 centímetros, ¿ya? Ahora, nosotros en este caso lo vamos a hacer de forma transversal y se puede ver que según lo que nos indican, sigue siendo las distancias 1,5 SL y ST, ¿ya? Ahora, se nos pide la capacidad de refrigeración del sistema. ¿Cuánto refrigera el sistema? Quiere decir cuánto calor es capaz de cierta forma perder o transferir, ¿ya? Esa sería la capacidad de refrigeración. ¿Qué tanto puede refrigerar? ¿Qué tanto puede enfriar? ¿Ya? En este caso enfriar porque, bueno, lo que va a pasar con con este aire de aquí que está a 0 grados centígrados y como esto aquí está a -20, al momento de pasar se va a terminar enfriando y obviamente va a terminar en una temperatura bajo cero este aire, ¿no? Pero tendrá que ser una temperatura entre 0 y 20, ¿no? 0 y -20, perdón. Y bueno, se nos pide también la caída de presión a través de este banco de tuberías. Y bueno, inicialmente lo que debemos ir conociendo, viendo, si no quieren leer el libro, se los explico ahorita. Las longitudes SL y ST vendrían a ser unas distancias que es dependiendo de la dirección en la que vaya el flujo, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes por dónde creen que vaya el flujo. Aquí se puede ver en este gráfico que primero va de esta forma, de izquierda a derecha, pero ustedes realmente pueden ponerlo en la dirección que ustedes quieren, el esquema, ¿ya? Sin embargo, tienen que tomar la consideración de cuál es la dirección que va a tener y en base a ello, ustedes ir y seleccionar o de alguna forma ver cómo va a partir el flujo, ¿ya? En este caso, yo puse unas flechas aquí para indicar que va de izquierda a derecha, como de esta forma, ¿no? Pasando a través de los tubos, ¿ya? Realmente aquí lo que va a pasar es que se va a formar una cierta trayectoria, ¿ya? Que va a rodear los tubos y luego va a ir hacia acá, ¿ya? Va a pasar a través de los tubos y esa va a ser como que la velocidad de aproximación, la velocidad inicial con la cual se va a acercar el gas, que en este caso es aire, ¿no? Ahora, estas distancias SL y ST vendrían a medir si te das el problema, nosotros la podemos determinar. SL vendría a ser la distancia de la sección longitudinal, ¿ya? La sección longitudinal vendría a ser la que está en la misma distancia del flujo, ¿ya? Entonces podemos decir que SL vendría a ser como esta distancia que está aquí, ¿ya? Porque vendría a ser la distancia longitudinal que va en la misma dirección del tubo. Sin embargo, la distancia transversal
que es ST, vendría a ser como la distancia que hay entre los espacios de los tubos, ¿ya? Esta, por ejemplo, vendría a ser una fila, esta otra fila, ¿ya? Y esto es lo que nos dice justamente el ejercicio, ¿no? Que tenemos 25 filas. Significaría que esta sería una, otra, ya verían 3, 4, 5 y hasta llegar a que lleguen a 25, ¿ya? Sin embargo, nos dicen que cada una de las filas hay 25 tubos, ¿ya? Entonces significa que cada una de estas filas que tiene 25. Aquí hay 1, 2, 3, debería seguir y llegar perdón, no tiene 25, cada uno llegaría hasta 15, ¿ya? Sería entonces, si por ejemplo lo vemos de esta forma, el flujo va en este sentido, vamos a tener aquí los tubos y vamos a poder ver los tubos. Vamos a poder ver nosotros desde al frente 15 tubos, ¿ya? Uno, 2, 3, 4. Bueno, si están en sección, ¿cómo se llama? No, están desalineados, están escalonados, obviamente vamos a verlo distinto, ¿no? Pero suponiendo que pudiéramos ver las filas, vendríamos a ver aquí una, dos, tres, cuatro y así sustantivamente, ¿ya? Ahorita si se dan cuenta lo que nosotros estamos viendo es como una sección cortada de los tubos. Porque en realidad los tubos, como ustedes saben, son cilindros. Entonces, en realidad lo que se va a tener son cosas así como si tuviéramos los lápices, así. Como tubos pequeños a través de los cuales va a pasar el gas, ¿ya? Uno tiene esto aquí y a través de eso va a pasar el gas o el fluido, ¿ya? Sin embargo, este corte que nosotros tenemos aquí es un corte como transversal, ¿ya? Pero bueno, esa es la forma del corte. No lo confundan con esta distancia, que es la distancia transversal, que es entre dos tubos así, ¿sí? Transversal al flujo, y aquí longitudinal, porque es la misma distancia que del flujo. Esta va a ser la distancia que va a haber entre cada una de las filas, ¿ya? Y esta de aquí va a ser, en cambio, la distancia que va a haber entre cada una de las columnas, ¿ok? Como vimos, estas acá llegan a ser 25, ¿verdad? 25, vamos a poner aquí 25. Y las acá llegan a ser un total de 15. 15, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, ya ahí que estamos como definiendo las distancias que nosotros tendríamos. Acá, con el caso de los tubos alineados, sería exactamente lo mismo. Solo que la distancia que tendríamos SL también sería así y la STA de esta forma. ¿Ya? ¿Ya? No hay gran diferencia en ese sentido. Sin embargo, ustedes pueden notar que como no están alineados, realmente la distancia no es entre, esta por ejemplo, esta SL, no es entre los tubos, si se dan cuenta. ¿Ya? Porque esa la podríamos sacar, pero podríamos sacarla por Pitágoras. Pero realmente SL vendría a ser la distancia entre las filas. ¿Ya? De las filas que vimos que hay 25. Esta es una fila, esta es otra fila, la distancia es 1,5, que es la distancia longitudinal. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos la temperatura a la que va a acercarse, que es 0 °C, y sabemos que la superficie de estos tubos está a -20, ¿ya? Ahora entonces vamos a tener que a la salida de este banco de tubos vamos a tener una temperatura distinta, ¿ya? ¿Esta temperatura cuánto es? Realmente no sabemos, ¿ya? Nosotros podemos hacer un estimado y porque en base a esa temperatura vamos a tener que sacar una temperatura intermedia, ¿no? Si digamos a la entrada tenemos 0 °C y a la salida tenemos -10, ¿ya? La temperatura promedio vendría a ser -5, ¿ya? Y vamos a calcular las propiedades del aire a esa temperatura, ¿ya? Porque necesitamos propiedades a alguna temperatura, ¿no? Y si no sabemos cuál es, a lo mejor la podríamos sacar iterando con un sistema de ecuaciones, pero si lo hacemos en papel no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, bueno, ya vamos a tomar entonces una temperatura y a partir de ella ya luego la vamos a verificar, ¿ok? Vamos a decir que entonces, eh, otra cosa, los símbolos que voy a utilizar son los mismos los del libro, ¿ya? Que como el libro originalmente está en inglés, por ejemplo, la temperatura de salida no es TS, sino que es TE, como T-exit, ¿ya? La temperatura de salida vamos a asumir nosotros que va a ser aproximadamente 10 Celsius, ¿ya? Pero eso igual luego lo vamos a verificar, ¿ok? Hay que verificarlo igual. Entonces, bueno, nosotros vendríamos a encontrar una temperatura promedio. Y esa temperatura promedio, como les decía, va a ser el promedio de la temperatura de entrada, que es T-in, la temperatura de salida, que es T-e, T-exit, ¿ya? Perdón, -10 quise decir. La temperatura de entrada vimos que es 0 Celsius, la temperatura de salida es -10,
dividido para 2 nos da -5, ¿ya? Así que entonces nosotros vamos a obtener las propiedades del aire a esa temperatura, ¿ya? Esto se encuentra justo en la tabla que nosotros tenemos acá abajo, las propiedades del aire. Aquí está. Aquí tenemos las propiedades del aire a una atmósfera, que justo es la temperatura, la presión que nos dice el ejercicio, ¿ya? Y queremos a -5 grados Celsius. Entonces, vamos a tener que, normalmente tendríamos que interpolar, pero en este caso es mucho más simple, porque como queremos como queremos las propiedades a -5, y -5 se encuentra justo en la mitad de -10 y 0, lo único que hay que hacer es sacar el promedio entre cada una de estas propiedades, ¿no? Aquí, en el caso del calor específico, es el mismo. Sería la conductividad, que también necesitamos, la viscosidad y el número de Prandtl, ¿ya? Bueno, la densidad también. Entonces, bueno, vendríamos entonces ustedes, por ejemplo, con la calculadora y vendrían a calcular 1,341 más 1,292. Y esto lo dividen para 2, a menos resultado de 1,3165, ¿ya? Lo que yo quiero son las propiedades del aire. Vamos a poner aquí aire a -5 Celsius, ¿ya? Entonces, yo ahorita calculé el promedio de la densidad para sacarle esa temperatura y me da 1,3165, ¿ya? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Que son las unidades a las que nos da esa tabla. También vamos a necesitar el CP, que como vimos en la tabla, va a ser 1,006. 1006, mejor dicho. Y eso está en joules sobre kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin, ¿no? Vamos a necesitar también para los cálculos, van a verlo luego, el K, la conductividad, es, ya saqué el promedio yo, los voy a anotar directamente porque no tiene mayor complejidad ya. La K es 0,02326 el promedio. La K está en watts sobre metros Kelvin. Hay que sacar también el mu, la viscosidad, que es 1,705 por 10 a la -5 kilogramos sobre metro por segundo. Y también el número de Prandtl, ¿no? El número de Prandtl, que es 0,7375. Y listo, ¿no? Ahora, también para los cálculos vamos a requerir el número de Prandtl, pero a la salida del sistema, ¿ya? Esto es una aproximación que nos indica el libro exactamente la razón, pero para nosotros lo que no es relevante es que necesitamos conocer el Prandtl a la salida porque lo tenemos que reemplazar en la fórmula. Más bien va a tomar las condiciones del aire justo a la salida, ¿ya? Va a compararlas con las condiciones a la salida. Así que entonces se debe tomar el Prandtl a la salida, ¿ya? Este de aquí, a la salida, como habíamos dicho, sería -10 grados Celsius. Entonces venimos acá y sería 0,7387. Ah, no, perdón. Este Prandtl no es el Prandtl de la salida. De nuevo casi me confundo con los símbolos también, porque este TE. A la salida es E de exit. Este S es a la superficie, ¿ya? Así que entonces el Prandtl a la superficie de los tubos, ¿ya? La superficie de los tubos, como vimos, está a -20. Entonces sería el Prandtl que esté a -20, ¿ya?
porque vamos a tener una capa de aire, la que está más cerquita de los tubos, que va a estar justamente en contacto directo en contacto directo con la superficie del tubo, va a tener -20 de temperatura, ¿ya? Así que para ese aire es que nosotros necesitamos el Prandtl, que va a ser 0.7408. Como ven, estos números de Prandtl, Reynolds, Nusselt son todos adimensionales. Listo. Ya tendremos entonces las propiedades del aire para nuestro problema. Y vamos entonces también a obtener otra propiedad. Esta vez va a ser para calcular el caudal al inicio de aire, ¿ya? Pero al inicio, el aire, como vimos, tiene propiedades de 0 grados Celsius. Entonces vamos a notar la densidad justo cuando entra. Ya van a ver por qué sacamos todas estas unidades, estas propiedades, ya van a ver. Por ahora es la densidad a los 0 grados Celsius, ¿ya? Porque más luego vamos a sacar con eso el flujo de aire, que va a ser relevante para nuestro cálculo. Es el que pueden ver aquí, 1.292. Este de aquí, ¿ya? Listo. Bueno, entonces ya ahí podemos comenzar técnicamente con el problema, ¿ya? Sin embargo, para resolver esto tenemos que seguir un conjunto de pasos, ya se pueden imaginar. Para sacar el coeficiente convectivo, que lo vamos a determinar ya mismo, el coeficiente convectivo va a requerir el número de Nusselt, ¿ya? Porque al calcularlo de esa forma suele ser complicado porque las diferencias de temperaturas no están realmente marcadas, ya, sino que la temperatura va a ir cambiando conforme vaya pasando a través del sistema. Entonces vamos a sacar el número de Nusselt del sistema y con eso vamos a determinar el coeficiente de transferencia por convección, ¿ya? Y luego este de aquí nos va a servir para poder calcular el calor total que se va a transferir, ¿ya? Pero para calcular este número de Nusselt, Nusselt está expresado en una correlación también. Y esa correlación requiere del número de Reynolds, número de Prandtl, que ya tenemos. Y además, bueno, vamos a tener que calcular Reynolds. Pero este Reynolds es el Reynolds de la velocidad máxima, ¿ya? Eso vamos a verlo ahorita. La velocidad máxima de estos sistemas justamente se va a dar cuando cuando el fluido realmente pase por aquí, justamente por el borde, ¿ya? Porque en este momento, si tiene que cumplir un flujo y se le cambia la dirección, el aire en ese momento va a alcanzar su punto de máxima velocidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se saca esta velocidad máxima? Eso vamos a ver ahorita. Está también en el libro, pero esta velocidad máxima va a depender de algunos factores. Mejor vayamos al libro directamente para que lo vean. En la página 463. Como les decía, esta velocidad máxima normalmente se calcula así, como st sobre st menos d por v, ¿ya? Sin embargo, esta velocidad no siempre se calcula así, ya que si se tiene, por ejemplo, eh, ajustes escalonados como el que nosotros tenemos aquí, si se cumple esta regla, tenemos que utilizar otra fórmula, que es la de acá, ¿ya? Sin embargo, si esta aquí es falsa, vamos a tener que nomás utilizar la otra, que es más sencilla, se podría decir, ¿ya? Vamos a ver esta regla. Esta regla nos dice, ¿qué nos dice? SD debe ser menor a ST más D. Y esto debe ser dividido para 2, ¿ya? Todo esto de aquí. Ahora, SD y ST para nosotros es lo mismo, que va a ser 1.5 centímetros o 0.015 metros, ¿ya? Voy a ponerlo aquí en metros. ST y SD para nosotros es igual. Es lo que nos dice el problema, ¿se acuerdan? Y el diámetro también nos lo dice el problema. El diámetro en nuestro caso va a ser 0.8 centímetros de diámetro, ¿ya? El cual convertido a metros es 0.008. Es lo mismo que tener 8 milímetros, ¿no? Y esto dividido para 2, ¿no? Ahora vamos a calcular.
0.015 más 0.008 dividido para 2 me da 0.0115. Y como pueden ver, esto de aquí no es mayor a 0.015, ¿ya? No se cumple. Como no se cumple, no vamos a utilizar esta relación de acá, sino que vamos a utilizar directamente esta de acá para la velocidad máxima, ¿ya? Esto tienen que ustedes calcular para ver si es que usan esta o esta, al momento de calcular esa velocidad, ¿ya? St menos d, como les decía. Y esto por la velocidad. Para nosotros ya sabemos que st es 0.015. En este caso no es tan relevante ver cuál es cuál, ¿no? Porque son iguales, pero para otros casos que sean diferentes tienen que anotarlas al inicio para que luego no se confundan. 0.015 y el diámetro que vimos que era 8 milímetros, ¿no? Todo esto multiplicado por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Dirán ustedes. El problema también nos la da. Esta es la velocidad a la que se aproxima al banco de tubos. 5 metros por segundo, ¿ya? Entonces vamos a venir, la reemplazamos acá por 5. Ya, voy a omitir las unidades. Pero ustedes sí deberían ponerlas para facilitarlo yo, porque aquí se dificulta escribir. Bueno, haciendo este cálculo, mi velocidad máxima va a ser 10.71. Aumenta bastante, si se dan cuenta, porque originalmente se acerca a 5 y esa velocidad máxima que termina teniendo cuando se comienza a hacer este camino sinuoso, termina aumentando bastante. 10.71 metros por segundo, ¿ya? Entonces, bueno, ya tendríamos esa velocidad máxima, que nos va a servir también para nosotros calcular este Reynolds máximo, ¿ya? Voy a calcularlo aquí abajo. Este Reynolds también se le suele, también se le suele poner como Reynolds D. Reynolds D porque es D del diámetro. Está justamente, es el Reynolds que justamente hay en el borde de esta tubería, ¿ya? Y se calcula de la misma forma que el Reynolds de toda la vida. Densidad por velocidad por el diámetro dividido para viscosidad, ¿ya? Solo que esa velocidad que vamos a utilizar va a ser la velocidad máxima como tal, ¿ya? Como les decía, densidad, velocidad, diámetro. Bueno, aquí es la velocidad máxima dividido para viscosidad. Vamos a usar los valores del aire. Estos sí los promedio. 1.3165. La velocidad máxima que la acabamos de calcular es 10.71. Diámetro, que vimos que es 0.008. Y la viscosidad, que era un valor a la menos 5. 1.705 por ahí es la menos 5. Este cálculo también nos da un Reynolds adimensional, ¿no? Y bueno, el resultado que me da es 6.616. ¿Ya? En este momento, como es la parte que va fuera del tubo, no podemos saber cuál es el Reynolds de transición exactamente, ¿ya? No podemos decir, calificarlo como laminado turbulento. Sin embargo, para las correlaciones no va a depender de eso, sino más bien de rangos de Reynolds, ¿ya? Ok. Vamos entonces a ver cuál relación para obtener el Nusselt vamos a obtener. Necesitamos, porque, miren, esta es la correlación que normalmente se tiene del Nusselt. C por Reynolds a la M por Prandtl a la N por Prandtl sobre Prandtl de la superficie, ¿ya? Pero estos coeficientes dependen bastante de las propiedades que ustedes tengan, y esos están aquí en esta tabla, la tabla 7.2, ¿ya? Esta tabla de aquí te dice, a ver, si están alineados y el Reynolds va de 0 a 100, usas esta correlación, que en realidad es la misma todas, pero con diferentes coeficientes, de la que vimos ahí arriba, ¿ya? O si es escalonado, también, ¿ya? En nuestro caso, tenemos un Reynolds de 6.000, ¿verdad? Y son escalonados, así que, a ver, tiene que ser este rango que está aquí, entonces este es el número de Nusselt que vamos a usar, ¿ya? Voy a anotarlo por acá.
el Nusselt que nosotros queremos va a ser igual a 0.35 ST sobre SL, y esto elevado a la 0.2. Reynolds, Reynolds D, que es el que acabamos de calcular. El Reynolds pegado al borde de la tubería. Este para 0.6. 0.6. Prandtl a la 0.36. Y luego una relación entre dos Prandtl, ¿no? Prandtl sobre el Prandtl de la superficie. Y esto elevado a la 0.25. ¿Ya? Vendríamos entonces a reemplazar los valores, que si se dan cuenta los tenemos todos. Sería 0.35. Estos valores que son 0.015 ambos, ¿ya? Voy a decir que aquí adentro me queda uno, que son iguales. Reynolds, que es el 6616, elevado a la 0.6. Prandtl, que es el que sacamos de la tabla. Voy a poner así para poder verlo. Prandtl, que es 0.7375. Este también va elevado, pero aprovecho para alcanzar a ver el otro Prandtl, que es el Prandtl de la superficie, que es 0.7408. Este de aquí está a la 0.36. Aquí 0.7375. Y esto es la 0.36 también. ¿Ya? Ahí debería estar. Este paréntesis acá está feo. Ahí deberíamos calcular. Uy, perdón, mire, yo me estoy equivocando. 0.25. Ajá. Y bueno, ya podríamos resolver esto en una calculadora, sin ningún problema. Este número de Nusselt nos da 61.42. Ustedes también, dependiendo de cuáles son los decimales que hayan escogido en el momento de interpolar, les puede salir distinto. ¿Ya? Pero no debería haber mayor diferencia. Tampoco da mayor diferencia en los resultados. 61.42. ¿Ya? Ahí sacaremos este Nusselt. Entonces, este sería el Nusselt que hay justamente como en el diámetro de los tubos. Y este Nusselt, como les mencionaba, nos va a servir para nosotros sacar el coeficiente convectivo, ¿ya? Porque recordemos que ese coeficiente convectivo es igual a Nusselt por K por el diámetro, ¿ya? Sin embargo, aquí también hay algo importante, y es que también hay algo llamado un factor de corrección. También se le llama F. Y este lo podemos visualizar mejor aquí en el libro. Les voy a mostrar. Dice, factor de corrección F que debe usarse cuando el Nusselt, es decir, este valor que acabamos de calcular, es para un número de tuberías, NL, número de filas, mejor dicho, es menor a 16, ¿ya? Por ejemplo, cuando son solo dos tuberías, se utiliza este factor si es alineado o este factor si es escalonado, ¿ya? Dos filas de tuberías, como las que nosotros vimos al inicio. Como nosotros tenemos 25, si se dan cuenta aquí, mientras más tuberías uno tiene, más este número se aproxima a 1, ¿ya? Entonces, para cualquier número que sea mayor a 16, mayor al número de filas, ese valor f se aproxima a 1, ¿ya? Entonces, para nosotros no vamos a tener mayor complicación aquí, ¿no? Pero igual es algo que tienen que tomar en cuenta porque no siempre van a tener una cantidad alta de filas, ¿no? Entonces, como tal, este Nusselt que se ve aquí es el Nusselt corregido para el número de filas, ¿ya? NL se le pone aquí, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden decir esta misma correlación que se encuentra aquí. Nusselt para el número de filas es igual a F por Nusselt. Nusselt D, ¿ya? Igual lo voy a poner aquí para que igual lo vean. Ya lo vieron, pero para que lo tengan presente. Nusselt, considerando el número de filas,
es igual al factor de corrección F, que pueden ver en la tabla, por el Nusselt D. ¿Ya? Para otros problemas que tengan que hacer. Ya saben que tienen que usar este procedimiento, ¿ya? Para nosotros, como es exactamente 1, sabemos que el Nusselt ya corregido va a ser exactamente igual. Entonces nosotros podemos venir y simplemente lo reemplazamos aquí. 61,42 por K, el coeficiente convectivo, 0,02326. Y todo esto dividido por el diámetro. Como habíamos visto, 0,008. ¿Ya? Calculando este coeficiente convectivo nos da 178,6. ¿Ya? Como saben, las unidades de esto pueden ser watts por metro cuadrado o Kelvin. Ujú. O bueno, Celsius también. Voy a dejarlo en Celsius porque estamos trabajando todo en Celsius. ¿Ya? Pero realmente, como normalmente se calcula por diferencias, no causa ninguna diferencia en los cálculos. ¿Ya? Esa unidad. Listo. Ahora ya vamos a calcular como tal el área superficial total, ¿ya? Porque el área superficial la vamos a necesitar más luego para ver cuánto calor se transfirió, ¿ya? Porque si recuerdan, ese calor transferido tenía que ver con el coeficiente convectivo, el área superficial y la diferencia de temperatura. Aunque en este caso, diferencia de temperatura como tal es difícil determinarla, ya de hecho solo conocemos la temperatura de la entrada. Y conforme vaya recorriendo el líquido, la temperatura va a ir cambiando, entonces la diferencia de temperatura también va a cambiar. Por ello, más luego no vamos a utilizar como tal diferencia de temperatura, sino diferencia logarítmica, ¿ya? Una diferencia de temperatura logarítmica, ¿ya? Eso tiene un nombre exacto que es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, ¿ya? O aquí le dice diferencia media logarítmica de temperaturas. Es igual, la cosa es que se entienda que es esta formulita, ¿ya? Que es la diferencia 1 menos la diferencia 2 dividido por el logaritmo natural de la diferencia 1 dividido por la diferencia 2, ¿ya? Eso de ahí. Pero bueno, vamos calculándolo. Necesitamos el área superficial, pero para el área superficial necesitamos ver la cantidad de tubos totales. Eso es un poco obvio, pero igual vamos a hacerlo. Vamos a decir que n es igual al número de filas por el número de columnas. El libro lo pone con el símbolo NL y NT. ¿Ya? Número de filas, como nosotros vimos, era 25 y el número de columnas era 15. ¿Ya? 25 por 15 nos da 175. Tenemos un total de 175 tubos. Hartos tubos. Y ahora vamos a calcular el área superficial. Área superficial, como saben, normalmente es pi por diámetro por longitud. Pero en este caso, como es el área superficial de toditos los tubos, vamos a poner AST, esta área va a ser entonces el número de tubos por pi, por el diámetro y por la longitud. ¿Ya? Entonces, bueno, para nuestro caso sería exactamente 175 por pi por el diámetro. El diámetro no sé si lo alcanzaron a ver, lo dice también el ejercicio. El diámetro es 0,8 centímetros. Sí, y la longitud es 0,8 metros. No hay que confundir las unidades. Entonces, diámetro es lo mismo que 8 milímetros, lo que ya hemos visto. Y la longitud, 0,8. Significa que cuando los vemos así de lado, estos tubos en realidad tienen 0,8 metros, 80 centímetros de largo, ¿ya? Y al verlos así, hay 25 filas. Una, 2, 3, 4. Y cada una de las filas, como vemos, tiene 1, 2, 3, hasta llegar a 15 tubos, ¿ya? Esa es el área superficial que estamos calculando. El área superficial conjunta de toditos los tubos. Entonces, al calcular esta área, nos da 7,54 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora vamos a calcular el flujo másico de aire. ¿Ya? O al menos el flujo másico que hay a la entrada. ¿Ya? Vamos a poner MI, que es el flujo másico a la entrada.
Y esto como tal, el flujo másico normalmente es el caudal por la densidad, ¿no? Y el caudal, como ustedes ya conocen, es igual a la velocidad por el área transversal, ¿no? Pero en este caso, el área transversal que vamos a determinar va a ser, como les decía, el área por la cual el aire está pasando, ¿ya? Si tenemos esto aquí, el aire va a estar pasando por toda esta área, ¿ya? Y esta va a ser la longitud. Entonces tendríamos que ponerlos así a los tubos y calcular cuánto es el área a través de la cual pasa el aire. Para eso, vamos a calcularlo con ese valor ST, que nosotros tenemos, que es el S transversal, ¿no? Porque si nosotros sacamos ST y lo multiplicamos por la cantidad de tubos, vamos a tener la longitud total. ¿Y cuánto tiene de profundidad? Dirán ustedes. Tiene de profundidad justamente la longitud de los tubos, ¿ya? Porque es como que lo estábamos viendo así, ¿ya? La altura va a ser ST por el número de tubos. Y la profundidad va a ser la longitud del tubo, ¿ya? Entonces acá, para nosotros calcular esto, va a ser entonces densidad por velocidad, esa velocidad de aproximación, y esto de aquí por ST por el número de filas, que es NL, y esto multiplicado por la longitud, ¿ya? Así exactamente. Vendría a ser esta masa entonces, la densidad, que como vimos, es la densidad del aire cuando entra, porque la densidad del aire sigue cambiando, pero esa es la densidad que nosotros queremos, 1.292. 1.292. La velocidad a la que entra, que como vimos era 0.5. No, perdón, no era 0.5, era 5 como tal. 5 metros por segundo. ST, que es el número de filas, que es solo 25. Ah, perdón, no es el número de filas. Es el número de columnas. Es el número de columnas, sí, porque acuérdense que las filas eran así. Y nosotros lo que queremos es el número de columnas. Aquí es ese SL. Ese, ST se le llama, sí. Perdón. Este no es 25, como les había dicho, este de aquí es 15. ¿Ya? Este NT. ST, que es es la longitud transversal. Esa longitud transversal es 0.015 metros. Y esta longitud total es 0.8 metros, los 80 centímetros de largo que tiene cada tubo, ¿ya? Este de aquí, bueno, ya saben que es kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí, como pueden ver, esto es por metro por segundo, nos queda metros cúbicos por segundo. Se simplifica y nos queda kilogramos por segundo, que justamente es el flujo que nosotros queremos. ¿Ya? A multiplicar todo esto, me da un resultado de 1.163 kilogramos por segundo. Y este hace el flujo de aire en la entrada. ¿Ya? Ahora que ya tenemos el flujo de aire en la entrada y ya tenemos el área superficial, ya podemos directamente ir a calcular el calor. Pero como les había mencionado, debemos calcular esa medida de temperaturas logarítmica. ¿Ya? Aquí está aquí. Pero para ello hay que calcular la temperatura de la salida, TE, que nosotros asumimos que era -10, pero no sabemos cuánto es exactamente, ¿no? Ahorita ya vamos a calcularla para saber exactamente cuánto es. ¿Ok? Vamos a calcularlo por acá, aquí al ladito. Ok. Como pudieron ver en la fórmula, no tienen a la mano, las pongo de nuevo. Es temperatura de la superficie menos la diferencia en temperaturas entre la superficie y la entrada por Euler elevado a esto de aquí, que como vemos es el área superficial por el coeficiente convectivo que acabamos de determinar, dividido por el flujo másico del calor específico. ¿Ya? Para eso mismo que necesitamos el calor específico que también sacamos. ¿Ya? Entonces, TE, que es T a la exit.
a la salida igual a TS menos TS menos Tin por Euler elevado a todo esto de acá, que es el... Ah, no olviden este menos, que es importante. Cuando estaba haciendo casi no me sale porque me olvidaba del menos. Tengo que volver a hacer. Esto por CP. Así sería la fórmula, ¿ya? Parece complicada, no es muy complicada. Vamos a tener entonces que la temperatura de la salida igual a TS, que es la temperatura superficial, que a menos 20 Celsius, ¿se acuerdan? Y esto menos la temperatura superficial de nuevo y la temperatura de entrada. La temperatura de entrada en cambio es cero, temperatura del aire. Esto por Euler y el área superficial es la que acabamos de calcular, que está aquí, 7,54. El coeficiente convectivo de una, 7,54. 278,6. Punto 6. El flujo másico, que es 1,163. Es también el que calculamos ahorita. Y CP, que es el que vimos hace un rato de la tabla, ¿ya? Es 1006. Listo. Ya tendríamos entonces este T, que habría que simplemente ya calcularlo en la calculadora. Este T, al calcularlo, nos da que es menos 13,67. Nosotros habíamos asumido menos 10. Si ustedes quieren de una, pueden decir, a ver, entonces, ¿cuál es la temperatura promedio real? La temperatura promedio real va a ser igual a menos 13,67 más cero. Esto dividido para 2. Porque es la temperatura en la entrada y en la salida del aire. Y esto nos da menos 6,85. Y como ven, es una temperatura bastante cercana a 5. O bueno, al menos lo suficientemente cercana como para que no varíen tanto los resultados, las propiedades, mejor dicho, ¿ya? Porque como vieron, variaba al orden de las milésimas o centésimas, ¿ya? Entonces no va a afectar tanto los resultados. Sin embargo, si un día ustedes quieren hacer el ejercicio más completamente exacto, pueden si quieren ustedes como ir iterando, ¿ya? Pero al menos en este sentido no es realmente necesario porque no va a afectar mucho los resultados, ¿ya? Pueden, si quieren ustedes obtener resultados más precisos, pueden hacerlo. Digamos, por una investigación, un proyecto, algún trabajo que les salga, pueden hacerlo. No, me sorprendió el otro día que yo no sabía que podían haber trabajos de únicamente valorar la eficiencia del calor, pero sí hay proyectos en los que de repente van contratando pasantes. Pueden aplicar a ver también si quieren. Que, por ejemplo, se ponen a evaluar la eficiencia energética de un sistema de intercambiadores de calor que ellos tengan, o de un equipo como tal. Y entonces ahí literalmente van ingenieros y comienzan a hacer medidas, comienzan a tomar temperaturas, comienzan a ver dimensiones, y en base a eso pueden sacar la eficiencia energética con todo lo que nosotros aprendimos aquí en fenómenos de transporte de calor. Recomendado. Si quieren, vayan buscando. Y bueno, es una buena experiencia profesional. Bueno, volviendo a esto. Eh, Como la temperatura no varía bastante, vamos a decir que las propiedades se aproximan, ¿ya? Entonces, dependiendo de la temperatura de la salida, ya podemos venir y calcular la diferencia logarítmica, ¿ya? De temperaturas. Que está aquí, voy a copiarla, ¿ya? Para que la vayan viendo. La media logarítmica de las temperaturas. Es TS menos TE. Esta es temperatura de la superficie, temperatura de la salida, éxito. Menos la temperatura de la superficie, menos TI, que es temperatura de la entrada. Y aquí abajo es lo mismo, pero logaritmo natural y este dividido para este, ¿ya? Sería TS menos TE, pero TS menos TI.
Bueno, ya reemplazando con los valores que tenemos aquí en nuestro problema, TS, temperatura superficial, vemos que es menos 20, ¿se acuerdan? Y este temperatura de salida es menos 13,67. Menos la temperatura superficial de nuevo, que es menos 20, y la temperatura de entrada, que es 0. ¿Ya? Bajo el logaritmo natural va a ser igual de menos 20 más 13,67 dividido por menos 20 más 0. O menos 0 en realidad, pero da igual porque es 0. Listo. Miren, ahorita veo que me he comido el menos. Sí da esto, pero de nuevo cuando puse la fórmula me olvidé de ponerlo. De nuevo les menciono que este detalle es importante. Listo, acá ya reemplazando, solamente en la calculadora, les da un resultado de menos 11,88. Este menos 11,88 vendría a ser la diferencia logarítmica de las diferencias de temperaturas, ¿ya? Esta es la diferencia de temperatura 1, diferencia de temperatura 2. Esta es, si se dan cuenta, de la salida con la superficie y otra es de la entrada y la superficie, ¿ya? Si se dan cuenta, es lógico que nos quede un valor negativo porque todos los valores son como valores negativos. Uno es entre 0 y 13 y otro es entre 0 y 20. ¿Sí ven? Entonces, si uno es entre 0 y 13, puede ser que esté como 7, este de aquí puede ser como 10, así que queda como alrededor de 7 y 10, ¿ya? Perdón, este aquí no es 7, este de aquí sería como 16, perdón, y este sería como 10. Por eso es que queda un valor entre como los intermedios, ¿ya? Eso es lo que hace la medida logarítmica. ¿Ok? Bueno, y ahorita ya tendríamos por fin todas las piezas que nosotros queremos para la resolución, ¿no? Que si ya sacamos la medida logarítmica, ya sacamos el coeficiente convectivo, ya sacamos también el área superficial, ya por fin podemos venir a calcular la transferencia de calor total, ¿ya? Venimos y decimos entonces que calor va a ser igual a H, el coeficiente convectivo, área superficial, y la diferencia de temperaturas, pero logarítmica, ¿no? Ya tenemos todo esto. H es el 178,6, el que acabamos de calcular. Está en watts sobre metro cuadrado, Celsius. Área superficial, que también determinamos, es 7,54 metros cuadrados. Y por último, la diferencia media logarítmica. ¿Ya? Ok. Al realizar este cálculo, esta es como una media de temperaturas, aquí se le pone grados Celsius, puede ser. Y ahí se simplifican. Nos va a quedar una cantidad en watts. Me quedó como 15.999, así que le aproximo a 16.000. ¿Ya? Esta sería entonces como que esa potencia de refrigeración. Que bueno, como esta diferencia de temperaturas acá nos da negativo, esta también es negativa. Y es lógico que sea negativo, porque nosotros al inicio tenemos aire a 0 Celsius y luego lo tenemos a menos 13, ¿ya? Entonces sí hubo una pérdida de calor, por esto de aquí es negativo, ¿ya? El aire perdió energía y por eso bajó su temperatura, lo que es coherente, ¿ya? Entonces ahí obtendríamos el primer resultado, ¿ya? Ya estaría solucionado por esa parte, el ejercicio, casi muerto, ¿ya? La segunda parte, como hemos dicho, era en cambio la diferencia, la caída de presión, ¿ya? La caída de presión a través del banco de tuberías, ¿ya? Para ello tengo esta sección de acá, ya van a ver por qué. La caída de presión, en cambio, se calcula por el número de filas, este factor F, que ya vamos a ver cómo se calcula, que es con un gráfico, este X, que bueno, es parecido a un X, pero no es una X exactamente, densidad, velocidad máxima al cuadrado, la que ya calculamos, dividido para 2, ¿ya? No tiene mayor complejidad, como van a ver. Uy, aquí soy payaso. He copiado el gráfico correcto, pero me llevé el pie de la otra imagen. Ya van a ver qué les digo. Bueno, estamos viendo que la caída de presión, vale, la caída de presión es igual al número de filas por F
por X, densidad, velocidad máxima al cuadrado, dividido para 2. Y ustedes van a decir que es F y es que es X. F es el factor de fricción, que aquí dice en el libro también, y X es el factor de corrección, ¿ya? Este F ustedes lo sacan del gráfico, de los gráficos que están aquí. Este de aquí es cuando son alineados, este de aquí es cuando son escalonados, ¿ya? Si aquí están alineadas las tuberías, y aquí están escalonadas. Yo ahorita que saqué el gráfico, sin querer me llevé el pie de imagen de la de arriba, pero en realidad esta de aquí es la de los dispositivos escalonados, la disposición escalonada, ¿ya? Que sí es la correcta. Y esta de aquí ustedes dirán cómo se ve este gráfico. Y aquí abajo tiene el Reynolds máximo y el factor de fricción, que es lo que queremos determinar, y PT. PT, en cambio, se calcula como la división entre SL y SD. Ya vamos a ver. Decimos entonces que Reynolds es el Reynolds que nosotros sacamos hace un rato, ¿ya? Ese Reynolds, vamos a ir a verlo, es el de aquí, 6616, 6616, ¿ya? Y como les decía, esta cantidad aquí abajo, perdón, aquí, PT, una como longitud transversal o razón transversal. Este calcula como SL, SL, en nuestro caso SL, perdón, SL era 0.015, 1.5 centímetros. Aquí la pongo en metros. Y el diámetro, 0.008. Aquí pueden usar cualquier unidades que quieran, igual las unidades como ven se simplifican. Esta razón entre las dos me da 1.875. Esto es lo que ustedes van a querer alinear. Aquí puse dos rectas para que las alineemos en este momento, ¿ya? Por un lado era 6.000, ¿verdad? 6.000, que es lo mismo que 6 por 10 a la 4, ¿ya? Significa que esta recta que tenemos aquí, vamos a moverla hasta 6 por 10 a la 4. ¿Ya? Significa que es por acá. Por aquí, creo. A ver, 10 a la 3 es 1000. Perdón, a ver. Es 6 por 10 a la 3, porque es 6.000. 6 por 1000. Entonces, aquí está 1000, aquí está 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Aquí 7000, tenemos como 6600. Vamos a poner casi en el medio. ¿Ya? Y esta relación que nosotros tenemos acá es 1.87, 1.88. ¿Ya? Que es un poquito menos de 2. Vamos a ver. Vamos a tener que poner esta en un poquito menos de 2, ¿verdad? Esta línea que está acá es 2 y la de arriba es 1.5, ¿ya? Entonces, como esta es 2, esta es 1.5, vamos a ponerle un poquito más abajo, por aquí más o menos. Y vamos a ver qué valor de fricción nos sale. Vemos y está como en medio de 0.45, casi 0.44. Yo escogí el valor de 0.45 para los cálculos, pero esto ya depende más de cómo ustedes lo vayan tomando, ¿ya? Entonces aquí yo pude sacar el factor de fricción. Mi F, según el gráfico, es 0.45, ¿ya? Y también vamos a sacar el X, que el X para este caso es muy fácil. El libro también nos indica por qué. X, eh, X es como un factor de correlación cuando hay mucha diferencia entre ST y SD, ¿ya? Por eso aquí ustedes pueden ver y sacan una relación entre PT y PL, ¿ya? Entonces, como nosotros aquí realmente ambos son iguales, la correlación hace que nosotros tengamos el valor de 1, ¿ya? Aquí justamente. Y como nuestro Reynolds está en el orden de 10 a la 3, como por aquí, nuestro Reynolds va a ser, perdón, este X va a ser aproximadamente 1. De hecho, el libro nos dice, nos indica que para la disposición cuadrada,
como para la del triángulo equilátero, es decir, como cuando tenemos los que están alineados en línea o los que están como el nuestro, que están como escalonados. En cualquiera de los casos, si ambos son iguales, esa desviación es igual a uno, o sea, no hay desviación. ¿Ya? Listo. Y entonces ahí ya tendríamos todos los valores para calcular la caída de presión, ¿no? Vamos a ver. Esta caída de presión va a ser entonces igual al número de filas, es igual a 25. Sacarnos un poco más. 25 por ese f que sacamos del gráfico, que es 0,45. Ese x que también podemos sacar del gráfico, en este caso es 1 porque son iguales. La densidad, ¿cuál densidad creen que sea? Es la densidad promedio, que es 1,3165. Esto por la velocidad máxima, que es 10,71. Y esto dividido para 2, ¿no? Una herramienta muy importante lo ponga porque igual divide todo para 2. Listo, ya no nos quedaría calcular. Y al calcularlo, vemos que nos da un resultado de 849 pascales. Y listo. Esta de aquí sería como tal la caída de presión del sistema. ¿Ya? Y listo. Ya con eso habríamos terminado. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? Ya habríamos determinado ambas cosas, ¿no? Primero, la capacidad de refrigeración, que es la de 16.000 watts, y la caída de presión, que es 849 pascales. ¿Ya? Ya tenemos determinado todo eso. Ahora, en cambio, vamos a ver cuál es la diferencia cuando tenemos justamente así en línea o escalonado. Y como ustedes vieron, hay ciertos pasos en los que va variando. Por ejemplo, la determinación de estos valores son exactamente iguales. El Reynolds es igual. Esto de aquí, en algunos casos es distinto, pero es distinto cuando es escalonado. Y se cumple esta regla. En este caso no se cumplió, entonces es igual para ambos casos. Reynolds, Nusselt, aquí vamos a encontrar una diferencia, porque se acuerdan que vimos en la tabla, hay unos valores de Nusselt distintos para cuando está escalonado o cuando está alineado, ¿ya? Aquí habría cambiado, aquí habría una diferencia. El H se calcula igual, este N igual, área superficial también igual, realmente. Y esta masa también va a multiplicarse igual, ¿ya? Esto acá también es igual. Sin embargo, aquí ya vamos a ver una diferencia también, porque el Nusselt que calculamos es distinto. ¿Ya? Entonces, como calculamos el Nusselt distinto, este H nos va a salir distinto también, ¿ya? A pesar de que se calcule de la misma forma, ¿ya? Aquí nos va a dar un resultado distinto y aquí la temperatura de salida también una temperatura de salida distinta, aunque aproximada, ¿ya? Y bueno, este resultado también nos va a salir un valor bastante parecido. Que ustedes si desean pueden ir calculando y justamente creo que eso pregunta luego en el 7,87 compara el rendimiento del evaporador. Y acá no va a haber tampoco mayor diferencia, la diferencia es que vamos a usar otro gráfico. Esta vez vamos a usar el primer gráfico en lugar del segundo. Si ven que se parecen, pero no son iguales. Ese habría que usar para sacar el factor de fricción. Pero X de nuevo sería 1. Ujú. Bueno, acá estos factores parece que se van a mantener iguales todos. Sí, yo creo que sí. La única diferencia va a ser en este F aquí para la caída de presión. Y bueno, con eso concluiremos el ejercicio. Lo he explicado despacito, lentito, para ver bien cómo se hace cada cosa. Sinceramente, la mayoría de ejercicios de banco de tuberías son casi todos iguales. Las únicas variaciones son las que ahorita les acabo de mencionar, dependiendo de la distribución. Y en algunos casos, cuando son poquitos, va a haber este factor de correlación. Perdón, factor de corrección. ¿Ya? Esas van a ser las únicas diferencias. También puede ser que sí les den las temperaturas, pero les pidan SL o ST. ¿Ya? O que les den SL, ST y les den las temperaturas de la salida, pero les pueden preguntar aire a qué presión está, se me ocurre, ¿ya? Y entonces a ustedes ya ahí pueden despejarlo. Sino que puede ser que tengan que hacer el algoritmo en lugar de en esta dirección y en otra dirección. Ustedes ya saben que con las temperaturas podemos sacar la temperatura promedio. Con la velocidad, si la tenemos, podemos sacar la velocidad máxima. Estas usamos para sacar Reynolds y Reynolds para sacar el Nusselt, ¿ya?
Nusselt a su vez nos permite sacar el coeficiente convectivo, área superficial también que calculamos de esta forma, dependiendo de la cantidad de tubos, ¿no? Y también la masa. Entonces, y también la masa que depende más bien de la cantidad de tubos y la densidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto a banco de tuberías, yo pensaría. Eh, Voy a buscar a ver si encuentro algún ejercicio más complicado, pero por ahora no tendría mayor acotación acerca de este tema, porque de verdad que si ustedes ya conocen cómo funcionan cada una de las ecuaciones, se vuelve bastante simple, ¿ya? Solo que el procedimiento, como pueden ver, si les piden muchas cosas, como fue el caso que nos pidieron esta caída de presión, se vuelve un poquito largo, más aún si no sacan la temperatura, no es tampoco la temperatura externa. Y bueno, con eso concluirían entonces las ayudantías de hoy. De verdad espero que les sirvan mucho y bueno, también voy a subir ahorita este video, ¿ya? Pasen bien, tengan un buen fin de semana y suerte con sus siguientes evaluaciones.